Hola, soy María Elvira. Teníamos un tiempo de no grabar video. Como estamos en octubre, quisimos hacer un video diferente a tono con este mes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el vampirismo clínico. Acompáñanos. Desde siempre las enfermedades mentales han ido de la mano con explicaciones que hacen parte del folclore de los pueblos, pero qué es real y qué no y hasta dónde llega la verdad dentro de la ficción. Este mes, para ponernos a tono con el Halloween, vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos de la literatura de terror. Vamos a hablar del personaje del vampiro, pero iremos más allá y hablaremos del vampirismo clínico como condición de salud mental. Para empezar es importante definir algo fundamental. ¿Qué es un vampiro? Etimológicamente hablando, la palabra vampiro procede del húngaro o serbocroata vampir. En su origen se llamaba vampiros a los fallecidos que salían de sus tumbas para alimentarse de la sangre y la carne de los vivos. Pero hoy en día se emplea este calificativo para designar cualquier forma de existencia parasitaria o carroñera. Con respecto a la figura del vampiro, todo depende del folclore arraigado en cada país, pero en lo que sí parecen coincidir la mayoría de las leyendas es que se trata de criaturas que intentan alimentarse de la sangre de otros seres vivos para poder sobrevivir. Si bien es cierto, la figura del vampiro más conocida en la actualidad proviene del vampiro eslavo, es decir, de una leyenda nacida en Transilvania entre los montes Cárpatos en Europa, el personaje del vampiro tiene una amplia difusión en todas las regiones a nivel mundial, desde las leyendas americanas aborígenes en las que el vampiro es considerado una deidad demoníaca o una deidad menor, pasando por la lamia, que es una entidad griega seductora y ladrona de niños, hasta llegar a la Pontianak en Indonesia, que es una mujer que ha fallecido embarazada y posteriormente se convierte en una vampira. Todas estas leyendas coinciden en entidades malignas que consumían sangre de los vivos para vivir para siempre, es decir, seres que estaban entre la vida y la muerte y con ello tenían unas reglas que seguir debido a esa maldición particular. Good evening, Master. Children of the night, awake. It is the hour of the dead. Pero más allá del mito y el debate de la existencia de los vampiros en términos clásicos como entidades diabólicas, el vampirismo o hematodipsia es una de las parafilias más perturbadoras. Aunque no es una condición médica frecuente, quienes la padecen sienten una necesidad imperiosa de ingerir o realizar tratamientos o rituales con sangre, generalmente humana, motivadas en muchas ocasiones por la creencia de que este líquido contiene propiedades mágicas rejuvenecedoras o que alargan la vida. Pero ¿cuáles pueden ser las explicaciones frente a este desorden? Es importante dejar de lado la fantasía colectiva de las novelas o películas de vampiros. Quienes llevan a cabo esta práctica no usan la sangre para sobrevivir, sino como una conducta vinculada a la satisfacción de un placer resultante del sufrimiento ajeno. En 1980, el psiquiatra forense Herschel Prince reconocía el vampirismo clínico y habló de él. Hacia el año 1992, el psicólogo Richard Knoll acuñó el término síndrome de Renfield para hablar de esta condición. Se le llama síndrome de Renfield ya que era el nombre de uno de los personajes de la obra de Bram Stoker, Drácula. Este personaje comía insectos, ratas y otros animales pequeños según él para extraer la vida de ellos. Era uno de los pacientes que estaban en el hospital psiquiátrico en el que se encontraba John Seward, el psiquiatra que estaba dentro de la obra de Stoker. Según la novela, Renfield perdió la razón después de ir al castillo de Drácula y considerar que esta podía ser una manera en convertirse en su discípulo. En cuanto al vampirismo clínico, que es el tema que nos ocupa, una posible explicación ante este desorden considera que puede ser un fetiche en el que estas personas encuentran placer sexual en el consumo de sangre para llevar
a cabo sus fantasías. Otra de las causas que más se mencionan es algún tipo de experiencia traumática durante la infancia que de adultos estas personas vinculan al estímulo sexual. Los psicólogos coinciden en señalar que se trata de un trastorno mental vinculado con el sadismo que empuja a los afectados a herir o agredir a los demás para conseguir algún fin en concreto. Algunos expertos han llegado a trazar un paralelo entre el vampirismo y la necrofilia. A pesar de ser una condición poco frecuente por lo extravagante de este comportamiento, varios casos han marcado el inconsciente colectivo en torno a esta enfermedad. Aunque muchas de estas historias son reales, el cine y la literatura nos han llevado a comprenderlas de manera sesgada. De todos modos, estos casos que relataremos a continuación hacen referencia a personas de carne y hueso que padecieron vampirismo o que fueron acusadas de padecerlo. Primero que todo hay que hablar del vampiro por excelencia o a quien se le adjudica esta condición, y es a Vlad Tepes el Empalador. Vlad came to bury his past with the dead and returned to Transylvania to rule in peace. His subjects called him Prince. I called him Father. But the world would come to know him as Dracula. El culto por la sangre tiene sus raíces en la historia y ha dado fama a personajes célebres como Vlad Tepes el Empalador, quien era un príncipe romano del siglo XV que hoy en día para su pueblo es conocido como un prócer. Él utilizó el empalamiento como castigo tanto para traidores como para caídos en batalla de los ejércitos enemigos, sobre todo del ejército turco-otomano, del cual él mismo había sido cautivo cuando era niño, y al parecer durante ese tiempo fue testigo de situaciones muy crueles, lo cual podría explicar este comportamiento que buscaba esencialmente intimidar y alejar a los invasores. La leyenda no demuestra que consumiera sangre, sin embargo hay relatos que hablan que bebía sangre de sus enemigos, probablemente para intimidar también, pero esto no se ha comprobado. Esta es la posible figura que inspiró al irlandés Bram Stoker a su célebre novela Drácula, así como múltiples adaptaciones tanto literarias como cinematográficas posteriores. A pesar de esto, para los romanos, Vlad Tepes es un libertador que salvó Valaquia, es decir, la parte del sur de Rumania, de la invasión de los musulmanes. Otro caso que vale la pena mencionar por lo particular de su desarrollo, el caso de Jure Grando es un caso muy particular porque es uno de los casos más antiguos y es el único caso de vampirismo que tiene más testigos documentados hasta la actualidad, mucho antes de que surgiera inclusive la leyenda del conde Drácula de Bram Stoker en la ficción. En la actualidad, Jure Grando sigue presentándose como una atracción turística en Kringa, la localidad en donde vivió y murió. Jure era un campesino. Se supone que la primera vez que murió fue en 1656 y la gente aseguraba que él salía de su tumba transformado en un ser malvado. El cuerpo del campesino aparecía con una sonrisa diabólica y ensangrentada y se podía sentir su respiración. Se supone que durante 16 años estuvo aterrorizando y maltratando a su viuda y a los vecinos de la ciudad de Kringa. Y aunque los aldeanos, junto al párroco, trataron de poner fin al maleficio asaltando al vampiro con crucifijos y perforando su corazón con palos de espino, no lo lograron. Incluso esto empeoró la situación, ya que el vampiro empezó a vengarse de sus agresores terriblemente. Bueno, ¿qué esperaban? Una noche 9 vecinos y el párroco se dirigieron al cementerio portando una cruz, lámparas y un palo de espino. Desenterraron el ataúd y encontraron el cadáver perfectamente conservado con una sonrisa en el rostro, pues eso decían ellos. El palo de espino no perforaba su cuerpo, por lo que lo decapitaron. El cuerpo se puso en pie y, según ellos, luchó sangrando contra los vecinos, pero finalmente se rindió. A partir de aquella noche del año 1672, la segunda muerte de Jure Grando, la paz regresó al pueblo de Kringa. Curiosamente, el sepulcro de Jure Grando no aparece en la localidad de Kringa, probablemente porque los vecinos se deshicieron de él por miedo a que Grando regresara a sus vidas. Sin embargo, sigue siendo una atracción turística en su región. Continuando con este video, es imposible no mencionar a Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Durante la Edad Media Baja, a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, en Hungría, Erzsébet Báthory fue conocida como la Condesa Sangrienta, por su gusto por la sangre y por lo que fue capaz de hacer con el pretexto de mantenerse siempre joven.
En su adolescencia se comenzó a obsesionar con la idea de ser bella para siempre y por ello consultaba a brujos y hechiceras, los cuales la iniciaron en ceremonias en las que debía beber sangre, preferiblemente extraída de chicas jóvenes y vírgenes. Con el tiempo su conducta fue aumentando, pues no contenta con beber sangre humana, comenzó a bañarse en ella, según su creencia, para ser joven para siempre. Esto se le permitía por ser parte de la nobleza y por eso todavía quedaba en la impunidad. Después de años de jóvenes desaparecidas, la condesa y sus cómplices fueron descubiertos. A quienes la habían ayudado a oficiar la ceremonia sangrienta los ejecutaron y arrojaron sus cuerpos a una hoguera. La condesa fue emparedada en una habitación que solo tenía una pequeña claraboya en lo alto por donde se filtraba solo un rayo de luz solar. A pesar de lo extremo de la penitencia impuesta y de ser alimentada una vez al día, aguantó durante 4 años y nunca mostró signos de arrepentimiento por lo que hizo. Mucha gente se pregunta hoy en día si toda su resistencia tuvo que ver con la ingesta y los baños de sangre. ¿Será que eso fue lo que postergó su agonía tanto tiempo? Vaya uno a saber. Otro célebre y desafortunado caso es el de la vampira de Barcelona. Durante los inicios del siglo XX, Barcelona, que hoy en día es una ciudad turística, fue testigo de uno de los sucesos más terribles, la desaparición de varios niños en el distrito conocido como el Raval. La culpable era una mujer llamada Enriqueta Martí, que se ganaría el apodo de la vampira de Barcelona, la vampira del Raval, una mujer ermitaña y oscura, de la que cuentan se dedicaba a secuestrar niños de familias humildes o abandonados en la calle para extraerle la sangre y las grasas y así utilizarlos como base de productos cosméticos, ungüentos y pócimas que posteriormente vendía entre las personas de las altas esferas de la sociedad de la época. Fue gracias a la perspicacia de una vecina que pudo poner fin a su reinado del terror. Tras secuestrar a una niña de apenas 5 años, una vecina que vivía al frente de esta mujer pudo ver por una ventana a alguien de corta edad con la cabeza rapada. Al principio le extrañó verla allí, pues desde hace un año que Enriqueta vivía en el lugar, nunca había ayudado a nadie, es decir, vivía sola. Tras comentarlo con algunos vecinos, decidieron alertar a la policía, que por fin obtuvo una pista sobre el caso, probablemente porque eran niños pobres y nadie había alertado. Al llegar, los agentes no hallaron ninguna señal alarmante que apuntara a que aquella mujer vestida de manera humilde estuviera haciendo algo raro, hasta que dieron con una habitación que guardaba celosamente bajo llave. En ella encontraron varios libros de brujería, ropas con sangre de niños y niñas, grandes cantidades de grasa humana guardadas en frascos de cristal, un gran cuchillo desollador y los huesos de al menos 12 niños y niñas guardados en un gran saco. Cuando confesó, dijo que su forma de proceder era la siguiente. Vestida como una mendiga, acechaba a los niños y los secuestraba en plena calle. Una vez en su vivienda, los asesinaba y les extraía la sangre y la grasa. Luego, por la noche, vestida de una ropa mucho más lujosa, se dirigía a las zonas donde se encontraba con la gente adinerada y allí comerciaba sus productos. De estos productos se decía que tenían tanto propiedades rejuvenecedoras como sanadoras de algunas de las enfermedades propias de la época como la tuberculosis. Enriqueta también admitió que hubo una época en la que no tuvo suerte con los niños, por lo que usaba animales callejeros como perros y gatos. Esta mujer fue enviada a la cárcel en donde intentó quitarse la vida 2 veces, una de ellas tratando de arrancarse las venas de la muñeca a mordiscos. Se cree que su intento de suicidio fue para no dejarse presionar y confesar los nombres de las personas para las que trabajaba, ya que siempre se sospechó que eran importantes familias de la época. Tal vez eso explica las causas de su muerte en 1913, cuando a pesar de la supervisión a la que estuvo sometida, un grupo de reclusas la lincharon hasta acabar con su vida. Lamentablemente el caso se encontraba en fase de instrucción, por lo que no llegó a ser juzgada y no pudo conocerse toda la verdad de todos los niños que había sustraído. Bueno, como pueden observar, si bien es cierto, es posible que haya personas que consuman sangre por la ilusión de que con ella puedan conservar la vida eterna, verse siempre jóvenes o estar saludables, es claro que ninguno de ellos volverá del más allá a atormentar y a crear legiones de vampiros. ¿O sí? Bueno, muchas gracias. Este es el final de nuestro video. Si te gustó el video y te quedaste hasta el final, dale like y compártelo porque otra persona puede servirle. Y continúanos siguiendo en nuestro canal en educerebrix.com. Muchas gracias. Hasta luego.